Afuera en el mundo hay un porcentaje de 60% de los matrimonios en España se divorcian. Afuera en el mundo vemos que el 56% en Cuba, los matrimonios en Cuba se divorcian. Afuera vemos en el mundo que el 55% de los matrimonios en Francia se divorcian. Y en Estados Unidos el 53% y en Rusia el 51%. Vemos también que en Latinoamérica el 27% de matrimonios venezolanos se divorcian. Que en Panamá el 27%, en Brasil el 21%, en México el 15%, y en Chile es el menor porcentaje de divorcios, es el 3%. Y Colombia está en un rango del 9%. ¿Ustedes creen que Dios estará gozoso de ver que los matrimonios, el establecimiento más importante que hizo el Señor, que es el matrimonio, se están rompiendo? Hay dolor en el corazón de Dios. Hay dolor en el corazón de Dios. Porque no es solamente que el divorcio, la separación de los padres, sino todo el daño, todas las heridas, toda la destrucción que se causa en los hijos. Veamos otra gráfica. La población LGTB, que ustedes saben que es la población homosexual, hombres homosexuales, mujeres homosexuales, y le dan toda clase de nombres para ocultar un poco su perversión. ¿Sí? Cerca del 6% de la población europea pertenece a ese grupo de personas LGTB. Más de 25 países han aprobado el matrimonio homosexual. Si vemos en Latinoamérica, pasando la otra, en América y en Europa, ¿sí? Pasemos a la otra gráfica, por favor. ¿Sí? Todas esas zonas verdes que vemos en esos mapas de América, de Europa, son países en donde la situación legal de las uniones de personas del mismo sexo está aprobada y autorizada por la ley. Eso es lo que pasa afuera, ¿cierto? No es la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos seguros de eso? Aquí en Colombia vemos otra gráfica de unos datos que la Fiscalía recientemente, la semana pasada, anunció en los noticieros, que es la violencia intrafamiliar. Cada día hay 332 denuncias por violencia intrafamiliar. Y es el tercer delito de mayor ocurrencia. De cada 10 mujeres asesinadas en Colombia en lo que va del 2016, al menos una había presentado denuncia. Eso quiere decir que no hay denuncias completas. En el 2008, solo 2 mujeres víctimas de homicidio habían acudido antes a las autoridades para denunciar maltrato. Siguiente, los celos, la infidelidad y el alcohol provocan más del 50% de las agresiones entre familiares. La mayoría de ellos ocurrieron en la residencia de la víctima, en su casa. Eso es un reflejo, además, de que el 40% de las agresiones suceden entre esposos y parejas sentimentales. Eso es afuera, ¿cierto? En los matrimonios cristianos, de pronto no. Sin embargo, miramos por favor, este link de allí de enlace. Entre 1993 y el 2009 se realizaron 50 millones de abortos en los Estados Unidos, uno cada 24 segundos, 3.600 abortos por día. El aborto es la principal causa de muerte en los Estados Unidos, más que el cáncer, enfermedades cardíacas y todas las otras cosas que nos matan. A este ritmo, 1 de cada 3 mujeres van a abortar antes de cumplir 45 años, y de las mujeres que tuvieron un aborto, la mitad habrá tenido más de uno.
Menos del 1% combinados son por violación o incesto. 7 de cada 10 mujeres que tienen un aborto aseguran ser cristianas. Más de la mitad de mujeres son menores de 25 años, casi el 20% son adolescentes. 40% de los menores que no le contaron a sus padres. Sin importar cuál será la raza, el 100% de los abortos terminan en una vida, ya que sean blancas, negras, hispanas o cualquier otra raza. 31% de todos los abortos son pagados con dinero de impuestos. Un tercio del presupuesto del plan Parenthood sale de convenciones de gobierno pagadas con el dinero de los impuestos. ¿Quieren saber cómo se usó este dinero? La proporción entre abortos y adopciones es de 62-1. La mayoría de estos abortos son procedimientos quirúrgicos. Los abortos están devastando a la comunidad afroamericana. En total, 1 de cada 5 embarazos en Estados Unidos termina en aborto. Comprometámonos con la causa para usar negro los viernes, en señal de luto por todas las vidas perdidas a causa de los abortos. Bien, gracias. El aborto es un delito que no es conocido. Nuestros hijos adolescentes pueden estar cometiendo abortos. Jóvenes, adolescentes, están participando en actividades sexuales, sus padres no se dan cuenta y están ocurriendo los abortos. Y el aborto no es más que un asesinato. Y todavía es asesinato a indefensos, a los más débiles de la población. Y las leyes en el mundo están estableciendo que el aborto es legal, que está permitido. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo el enemigo por las familias? ¿Cómo está destruyendo las familias? ¿Se dan cuenta cuál es el dolor de Dios en su corazón por lo que está sucediendo con las familias? Veamos qué dice Romanos 1, 21 al 32. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios lo incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. Yo ya sabía esto que iba a suceder. Yo ya sabía de que lo que está sucediendo en el mundo era una señal de los últimos tiempos. Y estamos en los tiempos más peligrosos de la historia de la humanidad. Sus hogares, sus familias están amenazadas de muerte.
sus hijos, su descendencia, están amenazados de muerte. Y no podemos estar así tranquilos. Amparo y yo, el Señor nos llamó. Y nos llamó a formar un ejército para pelear contra el enemigo. Pero fue nuestra decisión de aceptar o no aceptar ese llamado. Vamos a orar. Padre, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú hablando. Te pido, Padre, que Cristo Jesús sea glorificado. Te pido, Padre, que el Espíritu Santo grabe en el corazón de cada una de las personas que están aquí, de cada una de las familias que están aquí, tu palabra, Señor. Y este llamado angustioso, Señor, a rescatar los matrimonios, a rescatar tus principios para las familias, Señor, Dios de los cielos. Señor, no permitas que nos quedemos conformes con lo que está sucediendo fuera. Nosotros podemos gozarnos cada domingo o cada miércoles en la iglesia, pero de pronto podemos ir y olvidar toda la necesidad que hay en el mundo, Señor. Padre bueno, háblanos hoy. Redargúyenos, Señor. Toca las fibras de nuestros corazones, Señor, para que seamos sensibles al dolor que tú sientes, Padre, por las familias destruidas, Señor. Por los niños asesinados en el vientre de sus madres, Señor. Por esas mujeres abusadas, Señor, y maltratadas, Señor, por sus maridos. Padre bueno, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Lo cierto es que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, de cada uno de los que estamos escuchando esto, tenemos la libertad, tenemos el libre albedrío para decidir si las maldiciones que están ocurriendo en el mundo lleguen a nuestro hogar. Tenemos la libertad, el libre albedrío, para decidir si escogemos la bendición de Dios o la rechazamos. Hay un principio bíblico que enseñamos en los cursos de la Universidad de la Familia. En Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les habría de dar. Nosotros decidimos. Dios nos quiere dar la vida. Dios nos quiere dar la bendición. Dios quiere guardarnos. Pero nosotros decidimos si recibimos lo que Él nos ofrece. Este es el gran riesgo del ser humano. Es que Dios nos da su libertad para escoger. Y está en el deseo del corazón de Dios bendecirnos con su amor, su gracia, con su perdón, con su salvación. Pero está en nosotros en escogerlo a Él.
¿Quieren escogerlo a Él? ¿Quieren que sus hijos lo escojan a Él? ¿Quieren que su descendencia lo escojan a Él? Rápidamente vimos unas estadísticas del mundo con relación a los matrimonios. Podemos llegar a pensar, esto no es conmigo, o a mí no me pasará. Sin embargo, nadie está libre de que los deseos de la carne, los deseos del mundo nos atraigan y desviemos nuestra libertad para decidir y nos convirtamos en esclavos de la perversión. Ya se ve en el mundo. Amparo y yo observamos a las parejas en los cursos y vemos que cada una tiene su historia. Matrimonios heridos por el pecado, heridos por las obras de Satanás, heridos por el orgullo, por la falta de perdón, por el abuso sexual en la infancia, por el rechazo, por el abandono. Heridos porque han abortado o han asesinado a sus hijos. También vemos padres que sufren por sus hijos rebeldes, que sufren por la pérdida de identidad de sus hijos y tiene que verlos desviados en el homosexualismo y en el lesbianismo. Padres que sufren porque sus hijos están involucrados en la droga o en la drogadicción o en delitos con malas compañías. El panorama es desgarrador y feo, ¿cierto? Sí. Pero hay esperanza. Afortunadamente, por la gracia de Dios hay esperanza. Pero los matrimonios, ustedes los que están aquí, pueden decidir si escogen la bendición. Los matrimonios pueden decidir escoger la promesa que nos hace Dios. Él nos promete en 2 Corintios 6:16, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en el versículo 18 dice, y seré para ustedes por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Somos conscientes de eso? Él quiere vivir en el corazón de cada uno de ustedes. Él quiere vivir en cada acto de ustedes. Él quiere vivir en cada decisión de ustedes. Él quiere vivir en el corazón de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos. ¿Y saben ustedes qué significa eso? Ese Dios que es todopoderoso, que todo lo sabe, que conoce lo más profundo de nuestro corazón, que creó los cielos y la tierra, el que creó todo el universo, quiere vivir en ti, en mí, en ti. Quiere vivir en sus hogares. Quiere vivir con ustedes en sus trabajos. Quiere vivir con ustedes en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan. ¿Lo quieren? ¿Lo escogen a Él? ¿Lo prefieren a Él? ¿Sí? Sí, yo estoy seguro que todos quieren escogerlo. ¿Quién no? Que le digan, aquí está el Dios Todopoderoso. ¿Quieres recibirlo? Pero es frecuente que nos sorprendamos o nos sorprendan escogiendo cualquier otra cosa, pero no a Dios. Yo me acuerdo cuando asistía a la iglesia, empecé a asistir a la iglesia, ¿sí? Escuchaba la prédica, muy bonita, muy bien, muy hermosa. Y ya llevamos una cuadra o dos mientras llegábamos al carro y Amparo y yo estábamos peleando. ¿Sí? Y en el transcurso estábamos peleando con nuestros hijos. Entonces, ¿queremos escoger a Dios o escoger la maldición? Porque cuando peleamos marido y mujer,
estamos maldiciéndonos. Cuando peleamos con nuestros hijos y cuando los regañamos sin un razonamiento lógico de querer corregirlos, sino que simplemente descargamos nuestra ira, los estamos maldiciendo. Es una lucha para que las parejas puedan poner las cosas en orden. Cuesta trabajo vivir un matrimonio bajo el diseño de Dios. ¿Y por qué cuesta trabajo vivir un matrimonio bajo el diseño de Dios? Porque no lo escogemos a Él. Y aunque siendo cristianos, nos agregamos a las estadísticas del mundo. De otra parte sucede que tenemos familiares, ¿cierto? Aquí tenemos familiares, tenemos amigos, vecinos que están viviendo dentro de esas estadísticas de maldición que muestra el mundo, ¿cierto? Pero no encontramos cómo ayudarlos. Más bien decidimos no hacer nada, déjenlos allá. Tenemos un hermano, una hermana, un tío, un sobrino, incluso nuestros padres con matrimonios destruidos. Dejémoslos allá ellos. ¿Sí? Cuando Pablo y yo hicimos los cursos de matrimonio para toda la vida y padres para toda la vida, empezamos a recibir la revelación de nuestro llamado. El Señor empezó a mostrarnos y a revelarnos cómo se duele su corazón por el dolor de la destrucción de las familias. Cómo se duele su corazón por el dolor de los hijos rechazados por sus padres. Y Él quiso formar un ejército de hombres y de mujeres que viviendo bajo el pacto del matrimonio y del pacto con Cristo, fuéramos instrumentos para pelear la guerra por las familias. Y Él nos dio el Espíritu Santo para que viviera en nosotros y nos dirigiera a la batalla. Estos cursos fueron diseñados por Dios. Y estos cursos son obra de 3 personas. Estos cursos y la transformación que hacen estos cursos en los matrimonios no lo hacen los maestros o los líderes del grupo. Lo hacen estas 3 personas. Una persona es Cristo. Cristo en el corazón de cada hombre y el corazón de cada mujer. Cristo viviendo en ese corazón del hombre y en ese corazón de la mujer, se puede vivir un matrimonio en paz, con gozo, en un matrimonio para toda la vida. Sin Cristo, no. Nosotros a veces recibimos algunas parejas para consejería. Sí. Y la primera pregunta que le decimos, ¿usted es cristiano? ¿Usted es creyente? ¿Tiene a Cristo en su corazón? Sí. ¿Y cuál es el problema? No es que mi esposo o es que mi esposa. Pero bueno, les digo, ¿tú eres cristiano? ¿Eres creyente? Sí, claro. ¿Y cuál es el problema? No, es que Cristo te ama y te perdonó. ¿Por qué no puedes tú, si tienes a Cristo en ti, amar a tu esposa y perdonarla? Si tienes a Cristo en ti, ¿por qué no puedes amar a tu esposo y perdonarlo? No, es que mi hijo está involucrado en droga, es que mi hijo está en ese... ¿Pero tú eres cristiano? Sí, claro. ¿Y entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Cristo puede pelear por tu hijo. Cristo puede pelear por tu hija. Pero primero quiere que tú lo busques. Es Cristo quien con su perdón nos guía al arrepentimiento, al cambio de vida y nos lleva a amar a nuestro cónyuge como Él nos amó primero. Es Cristo quien nos da por su gracia la salvación para vida eterna. Es a través de Cristo que la pareja como una sola carne se unen en oración para una intimidad con el Dios y Padre nuestro.
la otra persona que interviene en estos cursos, ¿sí?, es el Espíritu Santo. Y vuelvo y repito, no es el líder, no es el maestro del curso, es que el Espíritu Santo interviene en estos cursos. Porque no es con nuestra fuerza que luchamos por nuestro matrimonio, por nuestra familia. Es con el poder del Espíritu Santo, quien en nuestros corazones nos guía a la voluntad de Dios nuestro Padre. Entonces el Espíritu Santo en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en nuestro corazón, juntamente con Cristo Jesús, empiezan los dos a ayudarnos. Empiezan a moler el matrimonio. Empiezan a convertir a la esposa en esa mujer virtuosa. Empiezan a convertir a ese hombre en el hombre justo que debe ser de Cristo. Pero hay que escogerlo a Él. Hay que escogerlo de Él. Hay que escogerlo a Él. Esa es nuestra decisión. El Espíritu Santo nos habla para ponernos de acuerdo en nuestras decisiones familiares. El Espíritu Santo nos da los dones necesarios para ponerlos en práctica en nuestra familia. Entonces un hombre, un esposo, con el poder del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo en su corazón, pues tiene todos los dones que el Espíritu Santo tiene. Y entonces ese hombre, en lugar de pelear con su esposa, ora por ella, impone manos en ella, ora por sus hijos, impone manos a sus hijos, clama por ellos. Y arrebata a su esposa o a sus hijos de Satanás. Porque tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos revela cuáles son los enemigos que debemos enfrentar mediante la intercesión por nuestro cónyuge, por nuestros hijos. Entonces, ¿tenemos problemas con nuestros hijos? Sí, claro. Pero vamos y le decimos, Espíritu Santo, revélanos contra quiénes que tenemos que pelear, contra quiénes que tenemos que luchar. Y Él nos lo dice, claro. Y cuando no sabemos qué hacer, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos fortalece y nos da sabiduría. ¿Quiénes de ustedes no han luchado con unos pecados recurrentes, con patrones de vidas que son desagradables a Dios? ¿Quién no ha luchado con ellos? Todos nosotros. Pero si hay victorias, porque el Espíritu Santo nos ha ayudado. El Espíritu Santo nos llena de gozo, de paz, de fe, de amor, de misericordia, de dominio propio, de bondad, mansedumbre. Eso es real cuando se tiene el Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Entonces todos, yo creo que si hacemos la tarea aquí, a todos les preguntamos, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe y mansedumbre. ¿Cierto? Todos no lo sabemos. Pero tenemos que vernos si eso es real en nuestra vida. Y para hacer que sea real en nuestra vida, nosotros decidimos, escogemos obedecerle a Él y dejarnos guiar por Él. ¿Sí? El gozo no viene como una cuestión mágica, es solamente sale del corazón nuestro cuando el Espíritu Santo está aquí. La paz no sale como la proclaman en las noticias, ¿no? Y que la paz mundial, vimos en una película estos días. Sí, no. La paz sale de nuestro corazón cuando el Espíritu Santo fluye de nosotros. La misericordia no sale de un esfuerzo natural nuestro. Es la misericordia de Dios que sale de nuestro corazón. Porque le permitimos, escogemos al Espíritu Santo que Él obre a través nuestro. ¿Vamos entendiendo esto? La vida cristiana es esa. En estos cursos enseñamos a las parejas a que tienen que hacer la tarea diaria.
de permitirle al Espíritu Santo y de permitirle a Cristo Jesús que haga la obra en sus corazones. Porque es que el Espíritu Santo, Él es el que nos transforma desde el corazón nuevo que pone Cristo en nosotros. Él usa la palabra de Dios como arma contra el enemigo para que dejemos de hacer lo que antes hacíamos conforme al mundo. Y yo lo digo esto porque cuando hice el curso de matrimonio para toda la vida, hace 21 años o 22 años, ¿sí? Era el hombre más hosco, fuerte, grosero, duro, maltratador de mi esposa y de mis hijos. ¿Sí? El hombre que se creía muy valiente, muy fuerte. No tenía problema en jugar fútbol y patear a cualquiera. ¿Ok? Mi esposa me conoce antes, como era antes. Ella conoce cómo el Espíritu Santo me transformó. Pero tuvo un momento de quiebre en mi vida. Tuve que decidir escogerlo a Él. Ya mi fortaleza no está en lo que yo era antes, está en lo que el Espíritu Santo está en mí. ¿Sí? Y hay otra persona que participa en esos cursos. En la sala de nuestra casa, sí, cuando estamos allí, están esas 3 personas allí. Y en mi Padre Dios, el Padre de Amparo, el Padre de cada una de esas parejas. ¿Sí? Y Él está allí y Él es el que nos da la semilla para sembrar en nuestros corazones, en los corazones de nuestros hijos, de nuestro cónyuge y en los corazones de nuestros hijos. Él tiene una semilla abundante de bendición para que sembremos en nuestro hogar. Se la pedimos a Él, a nuestro Padre, pero nosotros decidimos escogerla, ¿cierto, Jason? Decidimos escogerla, ¿sí o no? Ayer se graduaron 3 parejitas en el curso Matrimonio para toda la vida que lo hicieron en nuestra casa, ¿sí? Y esas 3 parejitas decidieron escogerlo a Él. Pero tienen sus luchas. Lucharon durante el curso, les fue difícil. Hasta pelearon más frecuentemente que lo que hacían antes. Pero era Dios sacando sus cosas. Incluso hasta ayer en la graduación había problemas. Nosotros vemos lo que pasa en los corazones de las parejas, porque Dios nos lo muestra. Conocemos lo que hay en nuestros corazones. ¿Sí? El Padre, nuestro Padre, mi papá, mi Padre Dios, ¿sí? Él está atento a nuestras oraciones, a mis oraciones, para responder los deseos de nuestros corazones, para responder esos deseos de nuestro corazón cuando deseamos algo conforme a su voluntad. Nuestro Padre Dios nos disciplina porque Él nos ama y quiere que vayamos a su disciplina para que participemos de su santidad, porque Él quiere que seamos santos como Él es santo. ¿Entendemos esto? Yo me acuerdo que cuando empezamos, no sé cómo estoy de tiempo, pero cuando empezamos nosotros nuestra vida cristiana en la iglesia, sí, nos hablaban como una cosa muy dura, muy difícil, muy golpeada, el ser santo. Hay que pagar el precio. Hay que sufrir. No, la vida cristiana no es esa. La vida cristiana es vivir abrazado en cada momento de nuestra vida de nuestro Padre Dios. Abrazado con Cristo Jesús. Dejarnos abrazar por el Espíritu Santo. Y en cada cosa que hagamos, en cada decisión que tomemos, ellos estén allí, nuestro Dios esté allí, participando de nuestra decisión. Que lo escojamos a Él.
Y entonces, andar en santidad es simplemente obedecerle, hacer caso, les digo a las parejas, ¿cierto, Dayana? Hagan caso. ¿Sí? Porque es que quiere que nosotros seamos santos. ¿Entendemos eso? Mire, el todopoderoso, el soberano, el grandioso Dios que creó los astros, los planetas, todo el universo, Él es santo y quiere que seamos santos como Él lo es. Si no fuera posible, Él no lo pondría en la palabra. Si fuera difícil, Él no lo pondría en la palabra. ¿Sí? Bien. El Padre Dios quiere un esposo santo. Así también quiere una esposa santa. Y quiere unos hijos santos. Es que tenemos la imagen de santos como esos muñecos que teníamos anteriormente. ¿Sí? Es simplemente que seamos apartados y dedicados para Dios. Que decidamos escogerlo a Él. Él quiere que seamos reyes y sacerdotes para Él y que lo glorifiquemos en todo lo que hagamos. La palabra de Dios dice en un versículo que no tuve tiempo de encontrarlo, es que la gloria del Padre es vista en Jesucristo, su Hijo. Y glorificamos al Padre cuando su Hijo, Jesucristo, es visto en nosotros. ¿Creen ustedes que no es posible? Es que Cristo vive aquí. Cristo vive allí. Solo que dejémoslo. Que Él se muestre como Él es. Que nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, quede a un lado. Y sea Él. Es simple, ¿cierto? Yo no sé si la gente me cree lo que estoy diciendo a veces en los grupos cuando le digo, es simple, es fácil. Simplemente háganle caso al Dios. Si el Señor lo dice, ama a tu marido, ámalo. Perdona a tu marido, perdónalo. Honra a tu esposo, hónralo. Tú eres la cabeza de tu mujer, pues pórtate como cabeza. ¿Sí? La palabra de Dios dice que oren, pues oren. Ese no es el problema. El problema es que nosotros no queremos escogerlo a Él. ¿Sí? Bueno, cuando participamos en un curso Matrimonio para toda la vida o de Padres para toda la vida, Dios nos provee un conjunto de principios, fundamentos de su palabra para que al ser utilizados en nuestra vida diaria, tanto en el hogar como en el trabajo, como en el camino, seamos partícipes de su reino en la tierra. Nuestros matrimonios mejorarán en la medida que utilicemos esas herramientas. Las utilicemos en su momento oportuno para el propósito que fueron diseñadas. Nosotros hemos visto muchos matrimonios restaurados, pero desafortunadamente vemos también unos cuantos que continúan heridos. La razón es que no han decidido hacerle caso a Dios. Es una obediencia gozosa, porque deseamos agradarle a Él. Ustedes ven un chico que es rebelde, sí, que se comporta rebelde y se le dice, ven hijo, ven para acá, y él, sí. Él no ha entendido por qué lo llama su padre a hacer algo. Pero cuando el chico decide hacer lo que su padre le dice, ok, es bueno. ¿Sí? Y así mi esposa me obedece también. Y así mis hijos me obedecen también. Porque yo le obedezco a mi Padre Dios. ¿Sí? Bueno. Es una decisión de tomar la motivación correcta,
la motivación más fundamental, oiga, la decisión más importante que ustedes puedan imaginar para escoger es la de conocer a Dios. ¿Quién quiere conocer a Dios? Sí. Conocerlo a Él. ¿Y saben qué quiere decir conocerlo a Él? Es tener intimidad con Él. Cuando yo digo que yo conozco a mi esposa, es porque yo íntimamente vivo con ella. Conozco su corazón, conozco sus deseos, conozco sus defectos, conozco sus cualidades. Ella me conoce a mí, mis deseos, mis defectos, mis cualidades. Cuando conocemos a Dios, conocemos su perfección, conocemos su santidad, conocemos su omnipotencia, conocemos su soberanía, conocemos su grandeza, conocemos su misericordia, conocemos su gracia. ¿Comprendemos esas cosas? Y entonces, a un Dios poderoso que nos ama, que es misericordioso con nosotros, que quiere darnos todas las bendiciones espirituales, todas las bendiciones celestiales, que nos ha dado a su Hijo, sí, cuando conocemos a ese Dios, lo escogemos a Él. Porque mucha gente, o muchos de nosotros, no podemos escoger a Dios porque no le conocemos. Busquémoslo, lo conocemos. Bueno, los cursos de este ministerio están fundamentados en la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Nos lleva a una intimidad con Dios porque Él es el perfecto amor. En el curso Matrimonio para toda la vida aprendemos a vivir conforme el pacto de Cristo con su iglesia y de igual manera del pacto del matrimonio cubierto con el pacto de Cristo. Entendemos que somos una sola carne, el marido y su mujer, y que el matrimonio solamente puede ser entre un hombre con características de varón de Dios y de una mujer con características de ayuda idónea como mujer virtuosa. El hombre así asumirá sus responsabilidades de acuerdo a cómo lo diseñó Dios para ser cabeza de su esposa como líder y como sacerdote. Y la mujer asumirá sus responsabilidades de acuerdo al diseño de Dios para ser el apoyo a ese hombre en todo lo que emprenda y la mejor consejera para sus decisiones. ¿Saben ustedes que el mejor consejo que puede recibir un hombre es el de su esposa? Ni siquiera el de sus padres, sino el de su esposa. Habiendo recibido el perdón de Dios, decidirán perdonarse mutuamente, a no juzgarse y a no repetir las ofensas. Diariamente será para ellos un gozo tener una intimidad con Dios mediante la oración y el estudio de la palabra. Los padres aprenderán a descubrir el destino de cada uno de sus hijos y colaborarán con el Señor para que ese destino sea alcanzado y no lo destruya el enemigo. Los padres aprenderán a amar a sus hijos como tesoros especiales, pues Dios se los entregó para que los amen de igual manera como Dios los ama. Los padres, papá y mamá, deberán acercarse más íntimamente al corazón del Padre Dios para conocerle a Él y así saber cuál es el plan y propósito para cada hijo. Ustedes no saben, no se imaginan cuánto ha sido de bendición para Amparo y para mí este ministerio. Han sido grandes batallas porque el enemigo nos odia. ¿Cierto, Amparo, que el enemigo nos odia? A mí me goza, me da alegría que el enemigo me odia. Peor fuera de que fuera consentido por él. ¿Sí? Y si el enemigo me odia, yo vivo tranquilo, en paz, porque sin temor, porque tengo el amor de Dios. Tengo el amor de Dios, mi Padre, el amor de Jesús, su Hijo, y el amor del Espíritu Santo que ha sido derramado en mi corazón.
el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de cada uno de ustedes por el Espíritu Santo que les ha dado. Amén. Oremos dando gracias a Dios.